¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. De Café con Vos, el saborcito de la mañana. ¿Cómo están, amigos televidentes y oyentes de su programa que todas las mañanas estamos conectados a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de radios que nos hacen el favor todos los días de llevarle este saborcito hasta donde se encuentre usted, en su casa, en su trabajo, camino a su trabajo, en su vehículo, va en el transporte urbano colectivo, va en el transporte urbano selectivo, y ahí va siempre escuchando Café con Vos, gracias a esta red de radios. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y agradezco también a quienes siempre están con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook. A quienes están siempre visitando nuestra página web www.cafeconvos.org y a los que están revisando nuestros programas en nuestro canal de YouTube Café con Vos. El impacto presupuestario que significa la disminución de menos dinero por barril de petróleo. ¿Hacia dónde deberían estar dirigidos estos recursos? El IEP tiene un estudio, una investigación, o plantea un estudio que hace algún tipo de referencia de hacia dónde debería de dirigirse el ahorro presupuestario. Va a estar con nosotros más adelante Adelmo Sandino, investigador que le da seguimiento al tema de presupuesto general de la República. Usted puede participar, recuerde, 2270-9887, y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. ¿Quieren café? Acá le servimos un poco. Compra en Cinza opciones para el verano. Impermeabilizante Siliconizer, $25 con 49 centavos. Rollo tapagotera, $21 con 59 centavos. Adaptador con luz de noche, $1 con 49 centavos. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. En contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? La situación del clima en Nicaragua está verdaderamente alta en el sentido del calor que estamos sintiendo. Es impresionante el calor que está sintiendo la población día a día. Los especialistas del INETER y del SINAPRED ayer nos dieron algunos datos que deben de preocuparnos en el sentido de cómo nos va a afectar, o no nos está afectando, mejor dicho ya, el fenómeno climático del Niño. Según las autoridades, se prevé calentamiento global que haga olas de calor como la que estamos sintiendo ahora. Es decir, ahorita, según el termómetro de mi teléfono, ¿verdad? Que no sé si es el más confiable, pero dice que son las 7 de la mañana, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando en vivo, y la temperatura está a 28 grados. Y entonces, como a las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, nosotros sentimos que estamos como a 40. O sea, la sensación térmica del cuerpo siente que está verdaderamente caliente, ¿verdad? Y esto, ¿a qué nos llama? A tener mucho cuidado con las personas que padecen de problemas de hipertensión, de problemas cardiovasculares. Decían las autoridades que además del calor extremo, se habla de ciclones tropicales más intensos y las aguas de los océanos más ácidas y precipitaciones inestables. Aunque el invierno va a entrar, según el INETER, el 20 de mayo, va a haber zonas donde no se va a presentar tan inmediatamente. Y por tanto, y se habla de la zona de Macuelizo y Ocotal, donde aparentemente
la lluvia va a llegar un poquito más tarde y eso significa que quienes viven en esas zonas deben de estar más atentos y tomar medidas para mitigar los efectos de la falta de lluvia. Pero no solamente se trata del asunto de la siembra, porque se trata, lógicamente, que esto va a afectar la siembra y la salud alimentaria. Y por tanto hay que estar muy pendientes de lo que ocurre. Pero vamos a la parte de la condición de la salud humana. Decían las autoridades que la calidad del aire se pierde cuando está el clima tan caliente. Y eso implica también que hay menos agua, porque las fuentes de agua sufren cuando hay temperaturas intensas. Hay menos velocidad de viento y también aparecen las epidemias. La malaria y el dengue también suelen dispararse cuando se dan este tipo de situaciones, de acuerdo a lo que explicaban ayer las autoridades del clima. Decía José Milán, que es un especialista del INETER en temas del cambio climático, que el agua tenemos que cuidarla, porque a pesar de que tenemos en Centroamérica la mayor cantidad de agua, somos los más arrechos, como decimos, a contaminarla y a descuidarla. Y a veces, por ejemplo, yo escuchaba ya 45 barrios en Managua, por ejemplo, padecen serio problema de falta de agua. Le llega por 2 horas en todo el día, y a veces llega por 2 horas y llega a las 3 de la mañana. Imagínense ustedes lo que significa para alguien que está esperando agua levantarse a las 3 para poder llenar los barriles, como decimos, y tener con qué limpiar la casa, con qué listar los chavalos para que se vayan a la escuela, para cocinar, para lavar la ropa. Y por otro lado tenemos a unos bandidos que tienen un jardín muy bonito y ahí está, ¿ves? La máquina piqui, tirando agua. Es decir, la conciencia ambiental no la tenemos. Uno desvelándose y con la factura cobrándole lo mismo, aunque solo salga aire en el grifo. Uno desvelándose para poder agarrar unos tanquecitos de agua y hacer limpieza de la casa y todas sus necesidades. Y por otro lado, unos ricos, o que creen que ser ricos, o que quieren ser ricos, están con la maquinita regando el césped, la grama, qué bonita que se ve la grama, ¿eh? Y el jardín. No cuidamos el agua. Y por otro lado, es contradictorio, y tengo que decirlo, que estemos hablando de cuidar el agua desde las autoridades, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar entonces cuando venga la mega obra del canal? Porque es contradictorio, hombre. Nos están llamando a que cuidemos el agua, lo cual me parece a mí que es correcto, hay que cuidar el agua. Pero el canal va a afectar el lago. La reserva de agua dulce más grande de Centroamérica va a ser afectada por este canal, si es que se llega a hacer, porque yo no sé si se va a hacer al final. Así como vamos, las dudas se acrecentan, más que a disminuirse, se acrecentan, ¿verdad? Pero contradictorio, ¿no? Cuidemos el agua es importante, nos va a hacer falta más adelante, y vamos adelante con una mega obra que sí va a tener un impacto. Y la gente de San Juan del Sur, que ya consume agua del lago, la gente de Huigalpa, que ya consume agua del lago, ¿a dónde van a quedar? ¿Y dónde vamos a quedar el resto cuando de pronto, más adelante, por cuestiones del destino, porque a eso vamos, el mundo comienza a tener guerra por agua, porque va a hacer falta agua? Y nosotros aquí, con un lago tan hermoso como el que tenemos, vamos caminando a la línea de afectarlo directamente con el tema del canal. Entonces creo yo que el fenómeno del Niño sí va a tener un impacto. Pero el impacto más grande lo hacemos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros los que atentamos contra nuestra estabilidad ambiental, contra nuestros ecosistemas. Si no, el que me va escuchando en el bus, que va seguramente con un fresquito, se termina el fresco y lo tira por la ventana a la bolsa. Y así somos, y vas en el camino y vas viendo que del taxi sale una bolsa, y del carro particular sale otra bolsa. Y entonces, ¿para dónde vamos? Y cuando sentimos el calor, ¡qué barbaridad, qué calor! Sí, pero somos los culpables nosotros mismos. Somos nosotros los primeros responsables. Así que con estas temperaturas y con estos pronósticos tenemos que alistarnos. Porque el planeta está devolviéndonos
poquito a poquito lo que le hemos hecho. Así que no nos quejemos, hombre, si el calor ahí está sabroso, intenso, 39 grados, dice uno, ¡qué bárbaro! En marzo de este año, Nicaragua tuvo la temperatura global más alta en décadas. Global, no local. Pero bueno, ese es el llamado. Están las condiciones, cuidemos el agua, ojalá y que se reflexione sobre los grandes proyectos también, porque cada uno podemos dar un empujón para que la cosa cambie. Pero si desde arriba también se están haciendo cosas que no son correctas, entonces ahí están las contradicciones. Por otro lado, se conoció de que por 8 meses más la inspección mecánica por el tema, se prorrogó, mejor dicho, el tema de las multas por inspección mecánica. Pero antes de entrar a este tema, este mensaje que estaba aquí tiene que ver con lo que estaba hablando y no quiero dejarlo pasar. Luis dice por acá, mi médico me comentaba que con estas temperaturas no debemos beber sopa a la hora del almuerzo porque puede provocar un paro cardíaco. Pues no sé qué tan cierto será, pero con estos calores una sopa es una salvajada. ¿Ah, Winston? ¿Cómo te sentirías con una sopa a 37, a 30? De mondongo, de gallina, de red, de lo que sea. Dice Alex que la sopa de queso, que le gusta, Alex dice. Pero ya pasó la temporada de sopa de queso, Alex. Vamos a ver. Bueno, pero voy a lo de la inspección mecánica. La secretaria de comunicación o la coordinadora de comunicación del gobierno, Rosario Murillo, decía ayer que el presidente orientó a las autoridades de tránsito a prorrogar por 8 meses más el tema de la inspección mecánica y la inspección de gases. A mí me parece que es un buen paso, ¿verdad? Porque las filas eran interminables en los 11 talleres autorizados para 250,000 vehículos de Managua, por ejemplo. ¿Cómo se iban a hacer? Pero es un poco tardío. La decisión es un poco tardía. Hombre, la gente sí sufrió en esa fila. La gente pedía y clamaba que se hiciera algo, que se prorrogara. Y bueno, ¿hace cuánto fue eso? 2-3 meses que habíamos visto que la gente, pero desbocada, en los talleres de inspección. ¿Qué es positiva la medida? Sí es positiva. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Cuánta gente pagó? Es como lo de las multas. ¿Y las multas quién se las va a devolver? A los que multaron, ¿quién les va a devolver la plata? Entonces se pudo haber hecho antes. Es decir, no podemos nada más decir, qué bonito, pues, ahora sí lo extendieron. Si es cierto que lo extendieron y lo agradecemos, creo yo, los ciudadanos, porque de pronto ante el clamor hay un oído que dice, hombre, hagamos algo. Pero lo que pasó antes no se puede olvidar. La gente a las 4 de la mañana, 3:30, parqueado, agarrando todo, pagándole a los que estaban con los baldes ahí. ¿Qué pasó, Chelet? Que te tengo el lugar para poder hacer la inspección mecánica y la inspección de gases hasta el 2 de enero del 2016. No nos fresquemos, por favor. Somos bravos para eso también. Ya en la prórroga, así fue con los de la cédula, que por cierto siguen los amigos magistrados del Consejo Supremo Electoral haciéndose loco con los de la cédula. Nos siguen cobrando 300 pesos, bájenle, hombre. Esa cédula lo más que debe valer son 50 córdobas, lo más. No, y le preguntás a José Luis Vicencio, todo el tiempo que le preguntan, es que no nos hemos puesto de acuerdo. Y la gente sigue pagando los 300, sigue pagando los 300. Tengan conciencia, hombre, si la gente no gana un montón de reales aquí y va por necesidad, si la cédula es un documento indispensable para el trabajo, para ir al banco, no solamente es para votar. 300 pesos, ahí siguen, Winston, cayendo diario, bam. Nadie hace nada por defender al ciudadano. Ahí el presidente Ortega también debería decirle a Robertito José y a sus magistrados, hombre, bájenle a 50 pesos esto. No puede seguir así la cosa. Y ayer capturaron a un bandido, un ginecólogo falso. Esto lo menciono porque este bandido que se llama José Barrera, que está en pantalla, llegaba a la catedral de Managua a hablar con mujeres
humilde a decirles que era ginecólogo, que las iba a tratar muy bien, que les iba a cobrar poco, y después abusaba de ellas. Hay casos en Masaya, Managua y en Carazo, ¿verdad? De mujeres, 5 mujeres por lo menos, fueron abusadas por este tipo, ¿verdad? Así que José David Barrera Herrera, ese es el tipo de la derecha, para los que están en el tipo que está en la derecha, para los amigos de la televisión, para los que están en radio, estamos presentando al supuesto ginecólogo, un ginecólogo falso, que abusó de mujeres humildes, que cayeron en su trampa creyendo que era realmente un doctor, ¿verdad? Que les iba a revisar y después abusaba de ella. Por otro lado, quiero mencionar, ayer se lanzó el Perro Cross, que le dicen los amigos de Escazán y de Banpro, que se trata de una carrera para mascotas, para dueños de mascotas y mascotas, que se va a dar el próximo 24 de mayo, allá en la finca Sedán, que está 5 kilómetros al sur de el Club Terraza. Esto es interesante porque la inscripción que se va a dar de los participantes para esta carrera, en la que puede participar cualquier perro, ¿verdad? Desde el del que tiene mayor pedigrí hasta el más chanfaina, como decimos. Todo es que esté saludable, que no esté preñado y que esté saludable, y que tenga más de 9 meses, de acuerdo a los... Pero sí van a poder participar por ahí. $10 para la inscripción. ¿Y saben para qué van a hacer los $10? Para que vayan a contribuir al Zoológico Nacional. Así que si usted tiene una mascota y quiere participar, usted puede inscribirse en las sucursales de Escazán, y también puede ir a los kioscos de Victorinox. Ahí están las inscripciones abiertas. Perro Cross, usted puede ir con su mascota a correr y apoyar con ello al Zoológico Nacional. Tenemos una llamada telefónica. Adelante. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días, por lo que veo son temas variables, ¿verdad? Yo ayer te puse en tu muro, ¿verdad?, de Facebook, una denuncia, ¿verdad?, con respecto a una muchacha que está por el lado de Plaza España, entre Pricemar y el Banpro, ¿verdad? Y disculpame que diga las razones sociales. Es una muchacha, pues, que yo me pregunto dónde están los derechos humanos de que tanto hablamos, la ONG, o dónde están los derechos de la mujer. ¿Quién defiende a esa muchacha? Usted viera cómo huele esa muchacha cuando usted pasa por ahí en su vehículo, ¿verdad? Entonces no sé, pues, cuál es qué es lo que podemos hacer los ciudadanos también, o a quién le corresponde velar por los derechos de esa muchacha, ¿verdad? Entonces eso es, Luis, yo se lo puse en su muro de Facebook. Si lo busca ahí lo va a encontrar. Muchísimas gracias y lo felicito por su programa, que me encanta cuando es variable y da la razón a lo que tiene que darle la razón, sin politiquería, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por su llamada. En estos casos, pues, son gente que a lo mejor tiene problemas. A ver, generalmente las personas que están ahí en la calle son personas que a lo mejor tienen problemas mentales. Pero en principio yo creo que siempre la familia de esas personas saben dónde están y prefieren, ¿verdad?, hacerse los locos, como decimos, o no darse por enterados de que sus familiares están en las calles, desnudos, sucios, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque hay casos también en los que, bueno, las personas son, por su mismo problema, se salen de las casas y se escapan. Pero en este caso creo yo que debe haber familia de esta muchacha que el amigo que nos llamó menciona. Ellos son los primeros que deberían de buscar cómo ayudarle. Pero también, no sé si, depende de la edad, pero no sé si el Ministerio de la Familia, no sé si igual los organismos de derechos humanos, no sé si los movimientos de mujeres podrían acercarse a este tipo de problemas, pero sí, es un llamado de atención válido el del amigo, porque no es una persona la que hemos visto en esas condiciones en las calles. Pero los primeros llamados son los familiares a responder por la necesidad de estas personas, ¿verdad? Porque creo yo que sí, hay muchas personas que andan ahí deambulando. Y yo sé que es mi hermano, pero ya es loco, hombre, o tiene problemas, hombre, no puedo hacer nada por él. Y sí se puede hacer cosas por esas personas. Pero al margen de la familia, cuando ya no hay
voluntad, pues lógicamente que no sé si los organismos de derechos humanos realmente podrían hacer algo, o en el caso de las personas que tienen problemas con enfermedades mentales, no sé si el hospital psiquiátrico, no sé, pues, pero el llamado de atención, creo yo, la denuncia o el comentario del amigo es válido y le agradezco por ese comentario. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos más con Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Brus. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Dice un mensaje acá en el 85-88-2912. Estas acciones del gobierno de prorrogar
en el caso de la multa, ¿verdad?, por la inspección de gas o inspección mecánica, no es más que continuar con la cultura providencial para quedar siempre como los divinos salvadores del pueblo. No critico la acción, lo que critico es el actuar de último momento para quedar a ellos como los salvadores de las mismas necesidades que ellos crean, dice este mensaje. Dice por acá otro mensaje: buen día, hermano, sería bueno que lleves un experto en la materia para ver incluso los casos donde familiares tienen amarrados como perros en el fondo del patio a ciudadanos con problemas varios, dan lástima en el nombre de Dios. Es cierto, en el caso de las personas que tienen problemas mentales o problemas pues de diversos tipos, la familia a veces es la más cruel pues con él o con ella, ¿verdad? Y eso es de llamarnos la atención siempre. Acá está con nosotros Adelmo Sandino, investigador y quien le da seguimiento a temas de presupuesto del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, a quien hemos invitado porque van a presentar, ¿verdad?, este estudio que hicieron sobre el impacto que puede tener en el presupuesto la reducción de la tarifa eléctrica y hacia dónde debería estar dirigido este ahorro. Bienvenido, Adelmo, nuevamente a Café con Vos. Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, en el instituto, como sabes, siempre tratamos los temas del presupuesto general de la República y sobre todo por una pregunta, ¿no? Acá nos hemos preguntado desde el sector residencial, sector empresarial, cuál es el ahorro que ha significado la reducción la revisión del pliego tarifario y la reducción tarifaria. Pero no nos hemos preguntado cuánto podría ser el ahorro desde el sector público. En ese sentido, allá en el instituto preparamos un análisis, ¿verdad?, con los datos que tenemos a disposición oficiales y a partir de otras fuentes también de ingresos que pudiera el gobierno tener en este año, hemos logrado observar que para este año una reforma presupuestaria podría significar muchos recursos, ¿verdad? Prácticamente hay 4 grandes razones por las cuales el gobierno debería ya de someter a revisión el presupuesto general de la República. Ya ha transcurrido 3 meses. Ayer escuchábamos hablar al presidente del Banco Central sobre algunos datos preliminares del cierre del primer trimestre del año y creemos nosotros de que ya es momento de que el gobierno vaya formulando una reforma presupuestaria que no debería de pasar más allá del segundo semestre, considerando también de que viene el periodo de vacaciones legislativas de la Asamblea Nacional, de manera tal de que creeríamos de que si esto se hace a tiempo, bien podríamos estar viendo una reforma presupuestaria en junio, julio de este año. De acuerdo a los cálculos que han hecho ustedes, este impacto en el presupuesto por la reducción de la tarifa o por la reducción del precio del barril de petróleo, ¿cuál sería? Mira, básicamente lo que hicimos fue tomar los presupuestos de los poderes del Estado, los ministerios, los entes descentralizados y entes autónomos, y también de los subsidios que están en el presupuesto general de la República. Y a partir de la reducción tarifaria de un 10% específicamente para el sector comercial que aplica para las instituciones públicas, logramos separar, digamos, lo que está presupuestado, considerando los 9 meses que restan a partir de la fecha en la cual rige la reducción tarifaria, y encontramos básicamente que se podría reducir el presupuesto solamente en energía en 142.78 millones, es decir, un ahorro de 142.8 millones para las diferentes instituciones del Estado. De Córdoba. De Córdoba, exactamente. Considerando entonces también la reducción que han sufrido los precios de los combustibles, que más o menos entre enero y marzo, en relación a los mismos meses del año pasado, se han reducido un 23%, también logramos extrapolar esta información a los presupuestos de combustible y lubricante de las instituciones del Estado y nos encontramos que podría haber un ahorro de 242 millones de Córdoba, de manera tal de que solo en energía, ¿verdad?, consumo de energía y combustible, estaríamos hablando de un ahorro anual de 384.9 millones de Córdoba. Esto para nosotros es razón suficiente para elevar una propuesta de reforma presupuestaria, pero también encontramos otras fuentes importantes o razones por las cuales el gobierno debería llevar una reforma presupuestaria. En primer lugar, hemos hecho algunas estimaciones y nos encontramos que el presupuesto de ingresos, específicamente presupuesto de ingresos tributarios, nuevamente está subestimado, y esta subestimación podría andar por el orden de los 2.710 millones de Córdoba. Y por otro lado,
Acordémonos de que a partir de la aprobación de la ley 898, la ley de variación de la energía eléctrica, se dejó congelado el tema de el subsidio, ¿verdad? El subsidio, para los televidentes que no manejan mucho este tema, proviene de las devoluciones del IVA, es decir, aquellos consumidores que estaban por encima de los 150 kilowatt-hora prácticamente estaban subsidiando a los consumidores que estaban por debajo de este nivel de consumo, ya sea pagando un porcentaje del IVA o pagándolo totalmente, y ese fondo que se recauda en concepto de IVA era trasladado para la distribuidora para el fin, con el objetivo de subsidiar a los consumidores de menores de 150. A esas 700, de manera tal personas. En efecto, de manera tal de que el quedar congelado el IVA y hacerse la reducción tarifaria por el hecho de que ahora la producción de energía es mucho más barata, entonces se le está prácticamente trasladando estos recursos a la distribuidora sin mucha razón, ¿verdad? De manera tal debería de que de cortarse entonces este traslado. Debería revisarse por qué razón el gobierno tomó la decisión de seguir trasladando el subsidio a la distribuidora cuando no hay prácticamente razón de ser, es decir, ya los precios se han, digamos, establecido, o la reducción tarifaria, salvo por el hecho que probablemente se esté considerando que ante eventuales subidas de los precios el subsidio pueda estar ahí, digamos, funcionando, pero evidentemente cuando se toman este tipo de decisiones tienen que ser lo más transparente posible y lo más claro posible en el mecanismo mediante el cual se estaría trasladando el subsidio a la distribuidora. De manera tal de que nosotros creeríamos de que si hay la voluntad de revisar esto y se retrocede en relación a ese traslado del IVA, porque no sabemos por qué razón se le está trasladando finalmente a la distribuidora, estaríamos hablando también de un monto de 553.5 millones de Córdoba que mediante, digamos, una reforma a la ley 898 se pudieran, digamos, trasladar al presupuesto general o liberar esos recursos para alimentar otros gastos más productivos. Estamos hablando, Adelmo, de que entre todo hasta este momento, haciendo sumas así en la mente, o estoy equivocado, más de 800 millones de Córdoba. Bueno, ya llevamos los 2.000 millones de 2.710. En los ahorros que me estás diciendo ahorita, más la subestimación. Más la subestimación de la recaudación y más los 1.497 millones de Córdoba que representa el nuevo fondo de combate a la pobreza, estamos hablando que todas estas grandes razones ameritan una reforma presupuestaria de aproximadamente 5.146 millones de Córdoba, que si lo miramos en perspectiva, esta sería la madre de las reformas presupuestarias considerando en los últimos 5 años, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos hacia dónde debe ir o debería ir este ahorro presupuestario. Vamos a estar hablando de esto y más con Adelmo Sandino. Recuerde que usted puede ser parte del programa 2270-9887, puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes y oyentes, a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Tengo un mensaje que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí creo que es bueno leerlo. Luis, ahora que tocaste el tema de la mega obra de la construcción del canal y el problema de agua, ¿sabías que en Brasil, cuando construyeron los 2 estadios para el Mundial de Fútbol, los pantanos bajaron 2 metros el nivel del agua? Son efectos que tienen ese tipo de obras grandes, ¿verdad? Pero aquí hay un mensaje que dice de lo que estamos hablando. Creo que el gobierno ha hecho un gran trabajo en hacer bien el combate contra la pobreza realmente. No sé por qué muchas personas dicen lo contrario. Se refieren casualmente a esos 1.400 millones son de Córdoba, de combate a la pobreza. Bueno, el nuevo fondo, aproximadamente 1.400 millones de Córdoba. Estamos conversando con Adelmo Sandino, por los amigos que están en la radio, investigador del IEP, que le da seguimiento a los temas del presupuesto. 5.100 millones es más o menos el estimado de ahorro que tiene el gobierno, que más o menos se representa como el 1%. Prácticamente el 1% del PIB, en efecto. ¿Hacia dónde debe ir este ahorro? Porque, a ver, la gente cuestiona de que cuando el combate a la pobreza dice... Y lo dice el amigo que nos acaba de mandar el mensaje o la amiga que nos acaba de mandar el mensaje. ¿Por qué cuestionar el combate contra la pobreza? O sea, uno podría decir, va a tener beneficio a la población si se le da mayores recursos para que su situación de pobreza con problemas sociales se disminuya. Hay otros que dicen, ¿por qué no haber sumado todo a la tarifa eléctrica? Y qué mejor manera de combatir la pobreza que con más recursos líquidos para otros gastos y menos para la tarifa. Pero bueno, son visiones. ¿A dónde deberían de ir los recursos de acuerdo a la visión de ustedes? Sí, bueno, antes de responder a tu pregunta y también la pregunta del televidente o oyente, quisiera mencionar algunos datos que sustentan más o menos nuestras estimaciones. El Fondo Monetario Internacional acaba recientemente de publicar su análisis de las perspectivas económicas mundiales de abril. Y en su análisis el Fondo Monetario establece algunos precios promedios del petróleo que van a regir en el 2015 y en el 2016. Básicamente el Fondo Monetario, a partir de los precios en base a futuro, los mercados de futuro, establece que en 2015 el precio promedio va a andar en $58, ¿verdad? Y en el 2016 va a alcanzar $65, el precio promedio del barril de petróleo, ¿verdad? En el presupuesto general de la República se estableció que el precio promedio del petróleo iba a ser de $104 el barril. Esa es otra razón más por la cual nosotros consideramos de que se debe revisar el presupuesto y por tanto se debe hacer una reforma presupuestaria. Y está dentro de las estimaciones que hicieron ese ahorro que hay de 104 a 58, pongámosle.
que es casi la mitad, menos. Bueno, el presupuesto se formuló en base a $104 el barril de petróleo. Al reducirse prácticamente a la mitad, evidentemente esto amerita una revisión de todas las cuentas presupuestarias. Bueno, nosotros lo consideramos para efectos de hacer referencia hacia dónde pudieran ir, digamos, los ahorros. Pero específicamente considerando el tema propiamente de Nicaragua, sabemos, bueno, que obviamente el gobierno, a partir de sus diferentes instituciones, consumen combustible, consumen energía, y entonces, considerando lo que está pasando en la economía nicaragüense con la reducción de la tarifa y con la reducción que han venido experimentando los precios de los combustibles, que dicho sea de paso no son los precios necesariamente hacia los cuales se han venido reduciendo en el mercado internacional, pero son los montos, las reducciones que se han venido presentando, hemos hecho estos cálculos. Ahora, en relación al tema de la subestimación de la recaudación, más de 2.000 millones de Córdoba. Recordemos de que el gobierno el año pasado terminó con una sobrerecaudación de 1.835 millones de Córdoba. Parece ser de que el hecho de que la economía haya crecido un poco más de lo previsto ha empujado hacia arriba la recaudación en el año pasado. De manera tal de que la estimación para el 2015, con este nuevo dato de la recaudación 2014, quedó prácticamente desactualizado. Antes se pensaba que la recaudación iba a crecer este año un 12%, pero ahora con el nuevo dato del 2014, prácticamente estamos hablando que estaría creciendo un 8%, y eso está por fuera de la estadística, ¿verdad?, históricas que venimos observando. Solo en 2009 la recaudación creció 2%, y salvo el año 2009 que venía la crisis económica, ¿no?, que golpeó fuertemente la recaudación, y el 2013 que la recaudación creció 9%, que fue prácticamente por el primer año de aplicación de la ley de concertación tributaria, que en algún momento lo hemos mencionado que generó problemas en la recaudación. Entonces, obviamente estos son indicios de que la recaudación está subestimada fuertemente este año y que por tanto debe hacerse una revisión. Tengo aquí quiero interrumpirte un momento porque tengo una pregunta del doctor Oscar Carrión aquí en Facebook de Café con Voz. Dice el doctor Oscar Carrión: ¿cuáles son los ahorros específicos derivados de la reducción del precio del petróleo previsto en $104 en el presupuesto y que ahora promedia aproximadamente $50? ¿Y qué en importaciones significa un ahorro de $550 millones? Bueno, ese ahorro que menciona él de los 104 millones de Córdoba, recordemos de que esto prácticamente representa el 65% de lo que se va a estar destinando, por un lado, a ahorro, al nuevo fondo de combate a la pobreza, y el otro para pagar la deuda con Caruna, ¿no? De manera tal de que nosotros solo tomamos el dato referido al 35% del nuevo fondo a pobreza, y repito, ¿no?, más o menos anda por el orden de los 1.497 millones de Córdoba, que es la otra razón por la cual entonces se deben de incluir estos nuevos recursos al presupuesto general de la República. La cuestión no está en venir a decir de que se debe o no se debe de incluir estos recursos al combate a la pobreza. Creo yo de que desde el instituto nosotros hemos insistido que es necesario aumentar los recursos para combatir la pobreza, que es necesario aumentar los recursos para el gasto social, educación, salud. Sin embargo, todo esto se tiene que hacer de la manera correcta, ¿verdad? Y la manera correcta es presupuestarlo y decir con nombre y apellido hacia dónde se van a dirigir estos recursos, porque no son montos despreciables, Luis. Estamos hablando de prácticamente más de $50 millones que no se han presupuestado hasta el momento, y que en la aprobación de la ley 898 se dice que lo va a administrar el Ministerio de Hacienda, pero nunca se dice que mediante una reforma presupuestaria se van a incluir estos recursos al presupuesto general de la República. De manera tal de que acá hay un tema de transparencia que a todos los nicaragüenses nos debería interesar cuál va a ser el uso que se le va a dar finalmente a estos recursos. Tenemos acá mensajes. Adelmo dice: Luis, saludos a su invitado. ¿Cuál o qué tipo de política económica reina en Nicaragua y cuál es el modelo sugerido para mejorar esta situación? Bueno, vamos a ir poco a poco. Me preguntaban anteriormente, ¿no?, el tema del combate a la pobreza, ¿no? El combate a la pobreza en Nicaragua, bueno, se puede medir su efectividad a partir de sus resultados.
Yo creo que las encuestas más recientes que ven el tema de pobreza lamentablemente no arrojan datos. Sigue siendo uno de los principales problemas de los nicaragüenses: pobreza, desempleo, carestía de la vida. En efecto, y incluso las encuestas más recientemente de opinión reflejan que esos son los temas principales que a la población le aquejan. Y aquí, bueno, obviamente hay que preguntarse si los recursos se han usado de manera adecuada, si no ha habido desvío de recursos, ¿verdad?, para otros fines, y si los recursos han sido suficientes. Nosotros creemos que hay una combinación de las tres cosas. Por un lado, porque no necesariamente todos los recursos que a partir del presupuesto están destinados al combate a la pobreza le están llegando necesariamente a los más pobres. Por otro lado, dado que todavía falta transparencia, no tenemos la total certeza de los ciudadanos que los recursos se estén usando de manera adecuada o persiguiendo los objetivos que se necesitan. Y por otro lado, los recursos no son suficientes, pues, porque básicamente si lo vemos en términos per cápita, lo que el gobierno destina por nicaragüense anda muy por debajo de la norma latinoamericana. Vamos a dar pasar una llamada telefónica, Adelmo, para ver qué nos dice el amigo o la amiga televidente o oyente. Aló. Sí, muy buenos días. He visto que el invitado ha planteado dos cosas. Uno, el ahorro por vía del combustible, el precio del combustible. Y otro, vía subestimación de la recaudación. Me quiero referir a este segundo aspecto. Al subestimar la recaudación, ¿qué significa? De que realmente se está recaudando más de lo esperado. Eso significa de que pudiera verse reflejado ahí las inversiones que se están dando en el país, el incremento de las inversiones que se están dando en el país, en primer lugar, y en segundo lugar, si se están dando estas inversiones, significa que se está generando empleo. Si se está generando empleo, incide en lo que es en el seguro social, pues la captación de más gente que participa en el seguro social. Me gustaría saber si en su investigación captó ese aspecto. No sé si me expliqué. Muy buenos días. Gracias por su llamada, Adelmo. Bueno, bien, nosotros quisiéramos en verdad de que este tema de la sobrerecaudación fuera por el hecho de que la economía está creciendo más, ¿verdad?, de lo que las estimaciones oficiales dicen. Sin embargo, no, nosotros hemos venido observando de que esta es una forma mediante la cual, a partir de la aprobación de los presupuestos, ¿verdad?, se subestima desde un inicio la recaudación que se va a tener durante el año, por el hecho de que esto permite al gobierno contar con algunos recursos, ¿verdad?, que finalmente los materializa con una reforma presupuestaria allá por el mes de septiembre, agosto, que llega muy tarde para poder, digamos, orientar estos recursos hacia gastos productivos o gastos sociales. ¿Se hace adrede entonces? Se hace prácticamente, nosotros podremos sostener que se hace adrede, ¿verdad?, para dar después un uso discrecional a estos recursos. Quisiéramos que en efecto fuera porque se está creciendo más, la economía está respondiendo de mejor manera, pero bueno, hay evidencias y todos los años lo podemos constatar de que puede ser por un hecho de que no se hacen buenas estimaciones, o por el otro lado porque se hace pensando de que en algún momento se van a contar con esos recursos para otros fines. En algunos momentos se han utilizado para aumentar las reservas del Banco Central, en otro momento para pagar la deuda de Enel que tenía con Caruna, por el tema de los subsidios, en otros momentos para destinar para el tema de los desastres naturales, de manera tal de que nosotros creemos de que por un lado, bueno, se deben de mejorar las proyecciones, ¿verdad?, y por otro lado se debe ser transparente. El gobierno debe de publicar la metodología que utiliza para pronosticar la recaudación, y obviamente, bueno, cuando miramos de que se dijo de que se iba a crecer un 12% y ahora estamos observando que en realidad la recaudación podría crecer, con las estimaciones un 8%, ahí obviamente hay una brecha que nosotros estimamos, como dije, en más de 2.000 millones de córdobas. Hay varios mensajes por acá, quiero leerlos porque el tiempo avanza y no quiero que los amigos digan que no los leo. No deberíamos seguir sufriendo por petróleo si Nicaragua tiene suficientes recursos para depender de la energía renovable. Esto es un comentario. Por acá dice otro mensaje: ¿qué ha pasado con el proyecto Tumarín? Ya casi no se habla de este tema. Otro mensaje dice lo siguiente: el Fondo para Combate a la Pobreza es un recurso que usa el gobierno discrecionalmente y no está facultado para eso.
tiene que expresar claramente en el presupuesto el rubro en el que se invertirá: medicina, escuelas, pensión reducida, etcétera, y no usarlo con fines electorales porque estamos en año preelectoral. Otro mensaje dice: los jóvenes profesionales deberían empoderarse de los partidos políticos para darle un giro al timón, un giro de timón al país. Para desarrollarlo está demostrado que los políticos históricos solo se enriquecen y nos mantienen en la pobreza. Creo que son algunos criterios de los amigos que nos están escuchando y viendo. Bueno, ahora contestando la pregunta que nos hacías, ¿cuál puede ser entonces el uso, ¿no?, de estos importantes recursos que el gobierno tendría a disposición adicional a lo que ya se ha presupuestado? Bueno, nosotros cuando analizamos el presupuesto general de la República 2015, detectamos que hubo algunos ministerios que sufrieron reducciones importantes. Por ejemplo, el Ministerio de la Familia, se le presupuestaron 73 millones de córdobas menos con relación al 2014, y esto en principio iba a afectar algunos programas de atención a la niñez en riesgo. Nosotros creemos de que esta es una buena oportunidad para orientar recursos al Ministerio de la Familia, y también, bueno, ahora de que se aprobó el nuevo Código de la Familia, creemos de que por mucho que se aprueben leyes de manera importante, si no cuentan con los suficientes recursos, a veces por eso es que no vemos en buena medida la efectividad de la ley. Aunque dice el diputado Ben Castro que no va a necesitar de mayores recursos la implementación del código. Ayer le preguntaban y yo me quedé sorprendido realmente cuando escuché, porque realmente dinero siempre hace falta para implementar leyes, sobre todo leyes. Yo creo que el código trae muchas cosas novedosas, es un código muy, muy amplio, y que evidentemente requerirá recursos, ¿no? Como toda ley, ¿verdad?, que requiere obviamente que las instituciones echen a andar finalmente las disposiciones de la ley. Por otro lado, en el caso del MACFOR, el año pasado, este año se le redujeron 288 millones de córdobas, que en buena medida está explicado por la separación del que antes era la de DGEPSA, ahora el IPSA, pero que obviamente esto viene a impactar de manera importante en el presupuesto del MACFOR. Creemos que también es la oportunidad para tratar de resarcir en términos presupuestarios la disminución que sufrió este ministerio. Y por otro lado, nosotros nos dimos a la tarea de revisar lo que está programado en términos presupuestarios para equipamiento y rehabilitación de hospitales para el año 2016, y nos encontramos que básicamente con estos recursos se podría cubrir lo que está presupuestado para 2016 en relación a lo que está programado en equipamiento y rehabilitación. Específicamente, por ejemplo, en el caso del hospital Lenil Fonseca y el hospital Alfonso Moncada, que queda en Nueva Segovia, prácticamente estos requieren presupuestos para rehabilitación y equipamiento de 72 millones y 50 millones que están, como dije, programados para el 2016. ¿Por qué no adelantar estos gastos en 2015 considerando estos recursos que obviamente impactarían de manera directa en la salud de las personas? Nos quedan 2 minutos. Educación es uno de los temas que más se menciona al momento de hablar de presupuesto, sí, y la falta de presupuesto o de incremento de presupuesto. ¿De estos fondos se podría incrementar también? Hay que ser un poco realista en relación a que también los presupuestos son un poco rígidos, ¿no?, de modificar. Obviamente estos recursos, específicamente los que vienen del ahorro en combustible y energía de las instituciones públicas, deberían de reasignarse prácticamente a las mismas instituciones. Y los nuevos fondos, como este fondo a la pobreza o la subestimación de la recaudación, deberían estar dirigidos a aumentar las partidas presupuestarias o a crear nuevos programas, ¿verdad?, en función de ir mejorando la calidad de los servicios en educación y en salud. Pero evidentemente cuando te encontrás con un ministerio de educación que termina ejecutando su presupuesto de inversiones, ahí hace un poco difícil justificar orientarle recursos, porque básicamente estaría diciendo que no va a tener la capacidad de poderlo ejecutar. Una llamada telefónica, no podemos dejarla pasar. ¿Tienes algún dato adicional que querrás compartir con los amigos televidentes y oyentes? Sí, bueno, lo otro es que no se ha considerado o no se ha hecho un análisis, o desde el gobierno no se ha publicado cuál es el impacto que estaría generando en términos sociales la reducción de la cooperación venezolana.
Nosotros creemos de que probablemente este nuevo fondo de combate a la pobreza se estaría usando para tratar de mitigar o compensar un poco el impacto que el Fondo Monetario estima específicamente para Nicaragua en aproximadamente también 5.800 millones de Córdoba, que sería la necesidad de financiamiento para cubrir esos gastos que, dicho sea de paso, también se han manejado de manera muy discrecional fuera del presupuesto general de la República. Gracias, Adelmo, por habernos acompañado. Amigos televidentes, oyentes, siempre les ruego me disculpen por las llamadas que entran tarde. Siempre se animan más al final que en medio de la conversación, que tenemos el espacio para que ustedes hagan sus comentarios o sus preguntas. Gracias, Adelmo, por estos datos. Mañana presentan el informe, ¿no? Como sí, tal. Perfecto. Vamos a ver qué reacción hay de parte de las autoridades y de otros conocedores de la materia económica del país sobre estos datos. Si me permite hacer una breve invitación. El próximo miércoles en la Universidad Americana, la Alianza Nicaragüense por la Justicia Fiscal estará presentando un balance a 2 años ya de la Ley de Concertación Tributaria, así que todos tus oyentes y televidentes están invitados. Gracias, Adelmo. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco siempre su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. El sistema silvopastoril significa lo que es pasto y árboles dispersos. En esta área tenemos zacate criollo y también tenemos el mejorado, que es el que nos trajo el proyecto, que es Mombasa. Un zacate que se puede notar pues que es altamente voluminoso y también es muy nutritivo. Yo, por ejemplo, mi ganado lo rescaté con ese tipo de forraje porque la gramínea colapsó totalmente. O sea, todas las reservas que uno tenía ya no había, incluso se solicitaban pacas de arroz, que siempre el productor cuando está con la soga al cuello hace uso de esas pacas, pero este año no se podían obtener porque la demanda era demasiada. Entonces yo, por ejemplo, en mi finca no compré ni una paca y resolví con ese tipo de forraje. Nuestro siguiente programa. Entrevista CDNN 23 con Brillo Suárez García. CDNN 23. Desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.